importancia de formar, la Biblia le llama pajes de armas. Diga paje de armas. Y les voy a contar una historia, aunque son varios versículos, se las voy a contar esta historia, pero ahí donde está sentado, vamos a hacer una oración al Señor. Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias, Señor, por cada palabra dada, Señor. Por cada, Señor, momento que nos permites seguir creciendo en ti. Permítenos ser, Señor, buenos discípulos. Formar gente, Señor, para seguir engrandeciendo tu reino. Somos gente, Señor, finita, limitada, pero en ti, Señor, podemos hacer grandes cosas. Podemos lograr grandes victorias y podemos lograr, Señor, grandes sucesos, Señor, que marquen esta generación para bendición tuya y para engrandecer tu reino. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Les voy a contar esta historia, hermanos, que viene en el libro de Samuel, capítulo 14. Y dice la palabra del Señor así: aconteció un día que que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabob, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová de Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, y del otro uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. La confianza de este hombre que estaba confiando en el Señor. Y su paje de armas le respondió. Este hombre en formación, este hombre que de alguna manera Jonatán formaba, dijo: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Hoy en día le llamamos Timoteo. Yo no sé si aquí le llaman Timoteo también. Estamos llamando Timoteo, o el asistente. Este buen paje de armas le dice a Jonatán: vamos, pasemos. Vamos a enfrentarnos a estos filisteos incircuncisos, a estos mundanos, y a lo mejor Dios nos da la victoria. Pero algo tremendo, porque por donde iban a subir ellos era un acantilado y los filisteos estaban arriba. O sea, hasta con una piedra le hubieran dado un pedradón así y se hubieran caído. Pero era una confianza tremenda la que tenía Jonatán. Y le dijo: pasemos, porque no es problema para Dios darnos la victoria con muchos o con pocos. Eran ellos dos nada más.
no le habían dicho al ejército. Se iban a enfrentar a cientos de hombres, a cientos de filisteos que estaban con espada, que eran gente de guerra, que era gente preparada. Pero Jonatán le dice: no es problema eso para Dios. Es como cuando se enfrenta David contra Goliat, ¿verdad? Era algo aparentemente que estaba en desventaja. Estaba en desventaja. Era imposible que dos hombres le ganaran a cientos, con la desventaja que ellos iban a ir en un acantilado agarrándose por las piedras. Pero el paje de armas le dice: pues mi Señor, le dice, haz lo que tu corazón te dicte. Si el Señor ya te dijo que nos va a dar la victoria, pues yo voy contigo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y este hombre le dice: dijo también entonces Jonatán: vamos a pasar esos hombres y nos mostraremos a ellos, los vamos a enfrentar. No le vamos a tener miedo, porque esto se trata de liderazgo, hermano. El liderazgo no es para gente cobarde. El liderazgo no es para gente que esté pensando a ver si se puede lograr las cosas. Hermano, el liderazgo, aún con desventaja, los matrimonios ya al borde de firmar el divorcio, si nosotros creemos que Dios lo puede restaurar, aún con desventaja, nosotros creemos que Dios lo puede hacer, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios no es imposible. ¿Cuántos creen que tenemos el Dios de lo imposible? ¿Cuántos creen que el Señor le puede dar la victoria aún en la desventaja? Aún en la desventaja. Entonces el paje de armas le dice: Señor, vamos, estoy contigo. Este no andaba diciendo: ay, pues otra vez el líder quiere que vaya con él, y otra vez otro evento y quiere que lo haya, y otra vez se andará acomodando ahí, y otra vez. Este no andaba con esas cosas. Este paje de armas no estaba en esa posición. Y le dice: nos mostraremos. Y si dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si ellos dijeren: subid a nosotros, entonces subiremos, dice, porque Jehová ya nos los ha entregado en la mano. Dice. Lo que estaba hablando el hermano Salvador: cuando ya hay una palabra de parte del Señor y ya hay una victoria dada de parte del Señor, hermanos, aunque el enemigo se atraviese, aunque la situación esté difícil, el Señor te va a dar la victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos creen que hay victoria en el nombre del Señor? Aunque parezca que todo está en contra, el Señor ahí entra. Entonces, porque Jehová os ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Si ellos nos dicen: suban, entonces es la señal de que el Señor ya nos los ha entregado. Es como cuando Josué, algo tremendo que hablaba el hermano, que Moisés batalla y llega 40 años a la puerta para alcanzar las tierras prometidas. 40 años rondeándole ahí al desierto. Y Josué entraron los espías a ver las tierras prometidas. Y Josué no estaba titubeando. Josué, unos dijeron: no podemos entrar. Nos vemos como langostas, estos nos van a acabar, nos van a comer, el problema es grande, hay gigantes, nos vemos muy chiquitos al lado de ellos, nos van a comer como... Y Josué, dice la Biblia que Josué y Caleb tenían otro espíritu, un espíritu diferente. Hermano, para alcanzar las victorias en Dios, tenemos que tener un espíritu muy diferente a la gente cobarde, a la gente que ve las adversidades, a la gente que solamente está viendo los pretextos. Nosotros tenemos que tener un espíritu de que aunque las posibilidades no están en nuestras manos, tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Nosotros, dice Josué, nos los vamos a comer como pan. Pero hay algo bien tremendo. Cuando los espías entran, dice la Biblia que los filisteos supieron que los espías andaban ahí y andaban buscándolos. Entonces una prostituta, Rahab la ramera, dice la Biblia, los esconde en un terrado. Ahí los mete entre la paja ahí y los esconde y le dice: quédense ahí. Entonces
los esconde. Y luego ya que salen, Rahab les dice algo bien interesante. Le dice: hemos escuchado cómo atravesaron el mar. Y dice la Biblia: y hemos visto cómo Dios está con usted. Y luego dice: y sabemos que están del otro lado del muro. O sea, el enemigo sabe. El enemigo sabe lo que está pasando en tu vida. Y dice Rahab: sabemos que están del otro lado del muro y nuestros pies desfallecen. O sea, estaban temblando los filisteos porque el pueblo de Israel estaba del otro lado. Gente que no tenía tanta relevancia, gente que no sabía manejar la espada, gente que no sabía lo mejor de batalla, pero tenían aquel que les abrió el mar, aquel que los alimentó en el desierto, aquel que los sacó con mano poderosa de la esclavitud. Dice la Biblia: Rahab le dijo: sabemos que Dios os ha entregado esta tierra en sus manos. Y Josué no le dijo: no, todavía no. Le dijo: ya nos las entregó el Señor. Ya le entregó ese matrimonio, ya le entregó esa célula, ya le entregó esa tierra el Señor, ya te entregó muchas cosas. Este sucesor, Josué, no andaba titubeando, viendo a ver si se podía. Por eso, líderes que están aquí esta tarde, hermanos que se están involucrando en algún liderazgo, no estamos aquí a ver si funcionan las cosas, estamos aquí para hacer que funcionen. ¿Cuántos creen que se puede hacer que funcione el evangelio, la palabra? Se puede hacer. Dice la palabra: y se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Están burlando. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber qué cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras de mí, porque Jehová os ha entregado en manos de Israel. Eran dos nada más. Porque Jehová os ha entregado. Y Jonatán subió, dice, trepando con las manos y los pies. Era una desventaja total. Literalmente Jonatán lo lleva al suicidio al paje de armas. Eso estaba pasando. Lo lleva a un suicidio ya aparentemente ya hecho. Agarrarse entre las piedras para poder hacerle guerra cuando los filisteos los estaban viendo. Estaban trepando, dice la Biblia. Y dice la Biblia: subid. Entonces Jonatán y su paje de armas: sube tras de mí, porque Jehová os entregó en su mano. Y subió Jonatán trepando, y tras él su paje de armas. O sea, hermano, la formación del liderazgo tiene que ver con la influencia. Nosotros no le podemos aquí a venir a enseñar algo que no estamos haciendo. Si nosotros decimos que se pueden hacer las cosas. ¿Sabe que le contaba el testimonio cuando abrí la célula ahora que estamos en Lima? Abrí una célula ahí en el departamento donde está su servidor, y un hermano que estaba ahí me dijo: oh, misionero, me dijo, no crea que está en México. Aquí las cosas están bien difíciles y aquí la gente es otra cultura, no cree que está aquí. Y luego esto de las casas y toda la distancia. Lima es una ciudad grandísima, hermanos. Y le dije: hermano, te voy a hacer una pregunta. Dije yo: este chaparrito no me va a quitar la fe. Dije, este chaparrito no va a poder. Y le dije: te voy a hacer una pregunta. ¿Aquí hay borrachos? Sí, me dijo. ¿Aquí hay fornicarios? Sí, me dijo. ¿Cómo no? ¿Hay adúlteros? Sí, un montón. ¿Y hay drogadictos? Sí. ¿Hay gente? Sí. ¿Hay violencia? Sí. Le queda de cuenta a México. No, dije: este chaparrito no me va a quitar la fe. Hermano, yo allá parezco de Goliat. Me veo grandote.
Aquí en México ahí estoy más o menos medio chaparrón, pero allá en Perú estoy grandote, hermanos. Dije yo, no, este chaparrito no me va a robar la fe. Y cuando abrí la célula, hermanos, el primer día éramos 6 gentes. ¿Sabe a quiénes invité? No para ponerle solamente, para ponerle el ejemplo a los hermanos de lo que uno predica, de lo que uno hace, sino para que vean que sí se puede hacer las cosas. Invité al Uber que me anda moviendo en la ciudad. Invité al que me arregló los papeles de migración, porque ahora soy peruano, hermanos. Aunque me vea medio agringado aquí, pero soy peruano. El de migración, ahí lo tengo recibiendo la palabra. El seguridad del edificio sale a las 7 de la tarde en cambio de turno, y a las puras 7 de la tarde sube al edificio a recibir la palabra del Señor. El velador del edificio, porque cuando se quiere hacer las cosas, se puede hacer las cosas en el nombre de Jesucristo. 4 bautizados llevamos en la célula. Y pregúnteme a quién conozco. A nadie. Y agarré a un hermano que tiene ahí 13 años, tenía el hermano sirviendo ahí en la iglesia. Nunca había abierto su célula. Y lo agarré de Timoteo. Me dijo, hermano, ¿y aquí quién le va a andar ayudando? Le dije, siervo, pues tú, le dije. Dije, estos panes y estos peces, dije, los voy a hacer que se multipliquen. Me dijo, bueno, está bien. Entonces cada mes lo ponía a dar la célula cada mes. Y cuando menos pensé, hermano, le dije, llámate unos jóvenes para hacer una convivencia ahí con ellos. Y ahí está, ahí medio se la disfracé, hermano. Y fui y reuní a unos jóvenes ahí en su casa. Y ahí les ponemos una película, a convivir con ellos. Cuando menos pensé, les abrí una célula. Y ahora es el líder de la célula juvenil de la iglesia. Y ahora que me vine, porque voy a estar aquí 2 meses. Ahora que me vine por lo del embarazo de mi esposa, hermanos, la célula yo la tengo los miércoles y estoy con los 6 personas. Ahorita tenemos 18, 17, 18, 20 personas cada miércoles. Y los que no pude congregar, los tengo en un Zoom, junto con sus familias. Pero ahora lo que hice fue formar una hermana que tenía ahí también. Ya estaba entronizada ahí la hermana en la cocina. Tenía 20 años en la cocina la hermana. Ahora la puse a dar célula. Y esa hermana la puse con las hermanas. Ahora abrió su casa y está dando célula. Y aquel que tenía años y que le abrió una célula los sábados con los jóvenes, ahora los viernes le da también. Ahora tiene 2 células el hermano. Y el pastor me dijo, pastor, me siento medio presionado. Dice, porque ahora los hermanos ahí andan y todo. Le dije, varón, le dije, tú apenas empieza. Le dije, estoy como, dije, desperté al toro. Estoy como esos toros que van caminando ahí despacito. Y ahí en el rancho, hermano, cuando el toro no quiere avanzar, tiene fuerza, tiene poder, tiene todo el toro, tiene autoridad. Va caminando y la gente le tiene miedo. Pero el toro a veces cuando va despacito, allá en México hay unas chicharras, le llaman así. Le pegas aquí a un toro, hermano, y sale el toro corriendo. Dije, pastor, le dije, nada más le faltaba que le picara poquito, le dije a usted. Y ahora, hermano, si no formamos una generación nosotros diferente, ¿cómo vamos a lograr que se multiplique lo que es el ejemplo que nos ilustró aquí el hermano Salvador? ¿Cómo nosotros vamos a impactar la sociedad si el trabajo solamente se lo dejamos a 1 o a 2 en la iglesia? Necesitamos que muchas bocas estén llevando la palabra de Dios allá afuera. ¿Cuántos creen que se puede lograr impactar una sociedad? Sube, le dice. Entonces, y fue esta primera matanza, cuando suben ellos, Jonatán y su paje de arma, 20 hombres, agarran a 20 y derrotan a 20. Y dice, en el espacio de media yugada de tierra, como un cuarto de hectárea. En un cuarto de hectárea, no sé aquí cuánto sea una hectárea, aquí son acres, ¿no? Un acre como un cuarto de hectárea. Como en un acre más o menos se agarraron ahí a espadazos. Y el paje de armas le entró. No sabía, solamente le cargaba las cosas, pero no sabía y ahora andaba con la espada. Hermano, a ese hermanito que parece ser que no es muy relevante, que parece ser que va a cometer muchos errores, empiece a delegar la espadita, hermano. Cuando menos piense, va a empezar a derrotar filisteos.
empiécele. Que inicie la célula, que inicie la oración, que pida la ofrenda, empiécele ahí, que entregue la comida, que por lo menos que levante el informe, hermano, por lo menos que limpie la casa. Pero que haga algo por el amor de Dios, ¿verdad? Pero cuando menos piensa, hermano, ese que está en formación, ese que apenas parece ser que no hace mucho. Mira, hermano, yo recuerdo, y siempre lo pongo de ejemplo, a la hermana Ernestina de Mazatlán, una de las hermanas que están en oración de la intercesión de la iglesia, ahí con el hermano Salvador y el ministerio de intercesión de la iglesia. Esa hermana, recuerdo que venía de la iglesia trinitaria ella. Llegaron por error a un evento ahí y se quedaron ahí en la célula con el pastor, y el pastor me los dejó a mí y terminaron bautizando. Hoy el yerno de ella, que nada más y quería irnos a hacer la guerra ahí en la célula para distraernos, ahora es uno de los directores de red del pastor Elías Páez. Y recuerdo que se convirtieron, se bautizaron, y la hermana iba al discipulado los lunes. Y recuerdo que la hermana se me acercaba, yo era el director de esa red, y me decía, pastor, me decía, una hermanita ya grande, así medio bajita la hermana, parece que estaba cansadita, y me decía, pastor, yo quiero servir a Dios. Y yo le decía, hermana, pues tiene que ir al discipulado, tiene que formarse, hermana, que conozca. Y pasó un mes, 2 meses, 3 meses, y salió del discipulado, entró a madurar, y cuando menos pensé, la hermana todos los lunes iba y me decía, y yo no hallaba cómo quitármela a la viejita. Y dije, ¿cómo le saco la vuelta a esta viejita? Dije. Y ahí me decía el pastor, y le dije, hermana, ya sé lo que va a hacer. Usted, le dije, va a ser de intercesión, va a orar por los líderes de esta red. Así me dijo, hermano, me dijo, ya lo hago. Y como toda buena viejita de México, me sacó una hoja, hermanos, apuntó a doblada, y la hoja el pastor, su esposa, los ministros, los directores de red. Me dijo, todos los días oro por ellos. Y ya dije, pues ya no hallaba. Y dije, está bien, hermana. Le dije, y dije yo, ¿qué la pongo a hacer la hermana? Le dije, está bien, hermana, vamos, ¿qué le parece si abrimos una célula en su casa? Le dije. Sí, me dijo. Mire, yo voy a ir a abrírsela y le voy a ir a instalar un líder ahí. Pues yo no me voy a poder quedar, le digo, pero yo le voy a ir a instalar un líder. Esta semana, le dije, vaya, invite a la gente. Hermano, me dijo, tengo 3 meses invitándolos. Y dije yo, esta viejita es brava, dije. Está brava esta viejita. Está más brava que varios, dije, de la iglesia. Porque aparentemente yo no le veía a la hermana, pero fíjese la bendición. Y la hermana, hermanos, abrí, y el primer día que abrimos la célula tenía 19 visitas. No en una casa, hermano, con sala, que a veces los hermanos dicen, no hay espacio, hermano. No, en una casita de Pichonavit, allá en México. De esas casitas de 6 metros por 16, así que la sala, que si abren la puerta del baño, hermanos, sale el diablo de ahí, ¿verdad, hermano? Pero está pegado a la puerta del baño en la cocina. Y recuerdo que tenía un gentío la hermana, terminó bautizando a su yerno, terminaron bautizando a los sobrinos, a las nietas, a toda una generación que se estuvo bautizando. Y ahora la hermana va a los hospitales, y ahí en los hospitales han bautizado un gentío. Van y oran por la gente enferma, evangelizan afuera de los hospitales, da célula a la hermana. ¿Y sabe qué había pasado, hermano? Tenía 27 años la hermana peleando una pensión por su esposo que le habían dejado, y la hermana no lo había podido recuperar. Y la hermana, cuando abrió su casa, esa pensión, 27 años le llegaron a la hermana de puro dinero. Dije, esta hermana, dije, está bueno el asunto aquí, dije. Porque eso pasa cuando nos decidimos servir a Dios. El Señor no tiene problemas con bendecirnos. El Señor no tiene problemas con bendecirnos. Y entonces, hermano, cuando nosotros formamos a la gente, y cuando esa gente se decide servir a Dios, el Señor nos va a entregar esa victoria. Y hubo pánico en el campamento, dice la Biblia, entre toda la gente de la guarnición y los que se habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo un terremoto ahí. Hubo pues gran consternación. O sea, no iban a poder con todos.
Porque sabe que, hermano, no vamos a poder con todos los problemas que tenemos, ni tampoco vamos a poder con toda la gente. A veces no vamos a poder. Ahí es cuando nosotros decimos: Señor, aquí ya no puedo. Aquí ya me dieron la fuerza hasta aquí. Señor, aquí yo ya no tengo autoridad. Pero tú ahí es donde entras con tu mano poderosa. A veces nosotros queremos que Dios haga todo el trabajo. El Señor dice: necesito que subas ese acantilado, esa cima que parece imposible, que parece que todo está en contra tuya. Si tú puedes lograr eso, yo voy a hacer lo que tú no puedes. Y dice la palabra del Señor: hubo consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba del otro lado y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán, el hijo del rey faltaba. Porque si nosotros, hermanos, no le ponemos el ejemplo, ¿sabe qué pasa por qué viene la caída de Saúl? ¿Y por qué toda una generación tuvo que perecer por culpa de este hombre? Dice la Biblia que cuando se enfrentó a Goliat, Jonatán, él y todo el ejército de él, dice que Goliat tenía amedrentado al ejército y Saúl estaba atrás. Cuando el liderazgo solamente está expectante y viendo a ver qué pasa y no hace frente al problema, hermanos, entonces Dios no tiene problemas con desecharnos. Porque dice la Biblia que entonces llega ese jovencito, llega David con un morralito ahí con comida para sus hermanos y le dice: ¿qué está pasando? Y dice la Biblia que Saúl dijo: pues le voy a exentar de impuestos quien le gana a este gigante, y de pasar le voy a entregar a mi hija. David no fue por los impuestos. David va por otra cosa, ¿verdad, hermano? Vio a la hija guapa, la princesa, dijo: heme aquí que yo iré. Y dice la Biblia que cuando David va, agarra un morral con 4 piedritas y agarra la onda. Dile que tiene a un lado: agarra la onda de él. Ahora sí agarra la onda. Y dice la Biblia que cuando se enfrenta, Goliat era un hombre de batalla y le dice: ¿por qué vienes a mí con palos y piedras? ¿Qué acaso soy un perro para que venga? Traía el cayado ahí David, con el que andaba detrás de las ovejas, y traía el morralito con las piedras ahí. ¿Qué acaso? Le dice Goliat: te voy a mochar la cabeza. Y David le dijo: no, le dijo: yo te la voy a mochar a ti. Te la voy a dar a las aves del cielo. No, le dijo: yo se la voy a dar a las aves del cielo. Porque ¿sabe qué? David se para y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando confiamos en Dios y no en nuestra capacidad, Dios actúa. Tú vienes a mí. Y luego dice la Biblia que cuando pasa derrota, entran a los palacios, entran a Jerusalén y entran a todos lados ahí. Y dice la Biblia que el pueblo gritaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces dice que hubo celo en el corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl no enfrentó. Pues cuando no enfrentamos, hermanos, ¿sabe por qué le da la victoria el Señor a Jonatán y a su paje de armas? Porque enfrentan el problema que otros estaban en cavernas escondidos. Por eso cuando nosotros estamos solamente escondidos viendo el problema, viendo ese matrimonio que se está rompiendo, viendo ese jovencito que se está perdiendo en la droga, viendo esa célula que parece que no se levanta, cuando nosotros solamente estamos así, el problema va a seguir y se va a engrandecer. Pero cuando nosotros nos paramos y le decimos: tú vienes a mí, diablo, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo con algo más poderoso en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros nos enfrentamos, Dios nos da la victoria. Pero necesitamos formar. Pasa revista. Solo faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl y Ahías le dijo: traed el arca de Dios, porque el arca de Dios entonces estaba con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl,
con el sacerdote, el alboroto que se había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que estaba con él, llegaron hasta el lugar de la batalla. Ahora llegan ahí, sabe que está su hijo ahí peleando. Y he aquí que la espada que cada uno estaba envuelta contra su compañero. Hubo, dice la Biblia, un terremoto y hubo consternación. Estaban ahí confusos de lo que estaba pasando y decían: los filisteos aquí, los filisteos ahí. Y entre ellos se agarraron espadazos. Por eso, hermano, cuando nosotros confiamos en el Señor, lo que te ha querido amedrentar, el Señor solito lo va a derrumbar en el nombre de Jesús. El Señor solo. Y dice: y habían venido con ellos de los alrededores del campamento. Se pusieron también del otro lado los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, dice la Biblia, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Ahora agarraron fuerza. Como cuando ya está estamos pasando por pruebas, dificultades, la iglesia está ayunando, y todo, cuando ya hay victoria de algo, llegan aquellos que estaban escondidos. Hubo victoria, ¿verdad, pastor? Tremendo, el culto estuvo gozoso. Y no, vamos para adelante, pastor, y todo. Pero cuando se trata de entrar a los bombazos, hermanos, como que alguno que otro se esconde. Gracias a Dios no vino. Se medio esconden algunos, ¿verdad? Dicen ahí en mi ranchito, en la Barrigona, se agazapan ahí andan escondiditos. Pero no, hermano, aquí, hermano, le tenemos que entrar con ganas o sin ganas, con dificultades o sin dificultades. La iglesia tiene que seguir caminando. La iglesia tiene que seguir avanzando. Asimismo, los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín oyeron que huían. También ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Betabel. Entonces, el propósito de Dios, hermanos, es que aprendamos cuál es el trabajo de esa gente que está detrás, muchas veces, de esa gente que no figura a veces dentro de la iglesia. Pero déjeme decirle, hermano, a veces son la gente que más hacen. Esa gente que a lo mejor no están detrás de un púlpito, a lo mejor no están tocando la alabanza, a lo mejor no figuran mucho, pero detrás de escena, día a día salen a predicar la palabra. Día a día dicen: le vamos a entrar, pastor. Día a día sienten el respaldo de parte de Dios. Y entonces el Señor, muchas veces por ese paje de armas, el Señor nos da la victoria. A veces no es nuestra capacidad, a veces es gente que está doblando rodillas, intercediendo para que el Señor traiga victoria a su casa. Es el Señor. Y el líder, y a veces que tiene actitudes negativas, pueden afectar la obra del Señor. Dios puede dar la victoria con muchos o con pocos, como vimos en esta impresionante historia. Pero es importante resaltar algo: la actitud del paje de armas de Jonatán. ¿Qué actitud tomamos nosotros en las adversidades? ¿Tiramos la toalla, hermanos? ¿Nos rendimos fácilmente? ¿Vemos el acantilado muy alto y decimos: no se puede? ¿O le vamos a entrar, hermanos? Y vamos a decir: pues aunque aparentemente no seamos muchos y aparentemente a lo mejor está difícil las cosas, pues tenemos a uno grande de nuestro lado. ¿Cuántos creen que tenemos a Dios de nuestro lado? Así que el asistente es como el paje de armas. Así que la formación, células que no tienen Timoteo, que no tienen asistente, no se van a multiplicar.
que va a pasar es que el líder va a terminar dando otra célula, va a ser bien cansado. Necesitamos vaciarnos en alguien más. Por eso Cristo le dijo, y hay que confiar, hermano. A lo mejor va a cometer errores al principio. No es fácil, hermano. Recuerden cuando el Señor manda a los discípulos y le dijo, mayores cosas haréis vosotros que yo. Le dijo el Señor, y los manda a sacar un demonio. Y el demonio pues salió bravo y les metió una cintariza a los discípulos. Y luego de pasar se le andaba embichando el demonio. Y regresan avergonzados. Y le dice, Señor, no pues. Y le dijo el Señor, hombres de poca fe, le dijo. Hay géneros que solo con ayuno y oración. Pues vas a la guerra y no ayunas 2 horas. Dices que vas a ayunar y terminas ahí comiéndote una birria, ¿verdad, hermanos? Dice que va a ir al grupo de amistad y llegas tarde. Prende la tele y pues el Netflix está muy bueno, va la serie. Lo bueno es que ya no salen series de la Reina del Sur aquí, la no sé qué va. Entonces hay series a veces y los hermanos, no, hermanos, estaban bien ocupados. ¿Habrá algún sospechoso por aquí que siempre está ocupado, ¿verdad, hermanos? Entonces, un mal paje de armas. Pensamos en las actitudes negativas que pudo haber mostrado este paje de armas. Pudo haber sido indiferente, decir, yo no me voy a arriesgar. Este Jonatán me quiere matar. Yo no me voy a arriesgar. Es alguien, este indiferente, que no le interesan los logros del grupo ni del líder. No le interesan las victorias de los demás. Por eso, hermano, un principio de liderazgo es gozarnos de las victorias de los demás. Si una célula bautiza y si nosotros por alguna razón no pudimos, hay que gloriarnos en el Señor, que también ese líder Dios lo está usando, que también esa hermanita que parece que no, pero Dios está haciendo algo poderoso con su vida, está restaurando familia, está levantando gente, está siendo hasta usada para sanidades. Mire, yo tenía en la célula una hermana que le habían detectado cáncer en uno de sus senos. Y se hizo 3 estudios, fue con oncólogos, fue con doctores. Y los 3 estudios en Mazatlán y en Culiacán, en 2 ciudades diferentes, le dijeron lo mismo. Que tenían que amputarle el seno. Y nos pusimos a orar, hermano. Y una hermanita, ahí en la célula, una hermanita que yo la veía, la hermana, pues siempre llegaba la hermana, de esas hermanitas de oración, y llegaba la hermana ahí a la célula. Recuerdo que la hermana le dio una palabra y le dijo, déjame orar por ti, hermana. Y al siguiente día iba a ir para prepararse y para que le dieran fecha o cuándo le iban a cortar ahí. Y le dijo, hermana, le dijo, antes de él, le dijo, quiero hacer una oración por ti. Recuerdo que estábamos orando por ella y la hermana le dio una palabra y fue, y el doctor cuando la revisó le dijo, no sé, algo no me cuadra, le dijo. Porque yo recuerdo que te hice unos exámenes, le enseñó los exámenes y fue con el otro doctor y le enseñó los exámenes, la volvió a revisar y fue con otro y la volvió a revisar y le hizo los mismos exámenes y ya no tenía nada en el pecho el señor. Hasta le ponen Biblia y bolsa y el café y los chocolates y aparta para la familia, pero nunca traen un alma para Dios. Hermano, tenemos que ser diligentes en la obra del Señor. La boca del necio se nutre de locura, pero la boca de los sabios, hermano, hay entendimiento y sabiduría. Cuando nosotros creemos que Dios lo puede hacer y creemos que Dios está de nuevo, ¿cuántos creen que Dios está de su lado? Dale un aplauso si tú lo crees. El que repite las ofensas pierde amigos. Nomás anda causando ahí divisiones y todo. Y ya me quedan unos segundos, hermanos, pues ya voy a terminar. En el nombre de Jesús. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide. Por eso tenemos que tener una sola visión, hermanos. La estrategia de Jesús y la obra del Señor tiene que seguir avanzando, porque la visión más grande de Dios es reconciliar esta ciudad con Cristo, es reconciliar al perdido, reconciliar familia, reconciliar a la gente que está sin Dios, traer esos hijos pródigos. ¿Cuántos creen que podemos lograr cosas poderosas para Dios? Lo podemos lograr en el nombre de Jesús.
Y ese negligente, rebelde, es la peor clase de asistente, que se opone a lo que dice el líder, lo contradice, le protesta, está a favor de los que están en contra y está en contra de los que están a favor. Nomás andan haciendo la guerra, hermano. Esa actitud es abominable delante de Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos es la idolatría y la obstinación. Y quiero terminar así con esto del paje de armas, el buen paje de armas, que piensa en positivamente, es comprometido, lo que hablaba el hermano Salvador, se compromete con la obra, está comprometido con la obra del Señor, se alegra de las victorias de los demás. Nosotros, hermanos, cuando les vaya bien a un hermano, usted gócese. Cuando le vaya bien a una hermanita, usted gócese. Cuando esa célula está fructificando, está multiplicando, en vez de que le incomode, usted gócese y dile gloria a Dios. Porque cuando esto es como el fútbol, hermano, aunque el defensa a lo mejor no esté al frente y el delantero esté atrás, pero todos estamos trabajando para uno mismo, y cuando el delantero mete el gol y hay victoria, todo el equipo festeja. Necesitamos festejar las victorias de todo el equipo. Somos un equipo en Dios y tenemos que haber unidad. Tiene que haber unidad en el pueblo de Dios. Es diligente, pone empeño, tiene cuidado de realizar el trabajo. Siempre da gracias a Dios por su paje de armas. Es positivo. Jonatán es guiado por Dios para emprender este difícil plan. Dos personas enfrentando un ejército, solo dos, en un terreno incómodo, imposible, en una misión suicida. Como cuando queremos hacer algo para Dios y dice, parece que no se puede lograr esto. Es como, hermano, cuando quieren hacer algo grande para Dios y que la gente dice, no, pastor, no se puede. Mire, cuando el pastor Elías empezó con su iglesia, cuenta él la historia que sacó 500 certificados de bautismos la primera vez. Y un hermano le dijo, son un montón, le dijo, se le van a echar a perder. Se le van a podrir ahí. Y esos 500 certificados, cuando menos pensó, por esos hermanitos que estaban ahí ayudándole, sirviendo ahí, todos fueron llenados y fueron inscritos en el libro de la vida. Cuando nosotros escuchamos a la gente que es positiva y que sí se puede, hasta nos motiva a seguir creyendo en Dios. Por eso sea obediente, tenga la actitud más noble y solidaria, sea un asistente de sujeción, obedezca. Mira, a veces el pastor es difícil, y quiero terminar con esto, a veces el pastor es difícil pastorear tantas mentes que piensan diferente, porque todos piensan, y a veces todos o muchos quieren que el pastor haga o el líder haga lo que nosotros creemos, y no es así. Si Dios ha puesto a este hombre aquí para guiar a este pueblo, de alguna manera a lo mejor a alguno no le va a parecer ciertas cosas, pero Dios lo ha puesto aquí como cabeza a guiar a este pueblo, y nosotros tenemos que ser buenos pajes de armas, de decir, a lo mejor no entiendo mucho esto, a lo mejor no me incomoda esta parte, pero si es para engrandecer el reino de Dios, me voy a sujetar a esta visión. Sea obediente, apoye en la obra del Señor. Ponte de pie.